Son hechos que vamos a analizar. Para ello nos acompaña Ramiro Bejarano Guzmán, analista político, profesor universitario, columnista del diario El Espectador. Doctor Bejarano, en las culpas que el presidente y miembros de su gobierno endingan a otros por este paro nacional, está, por ejemplo, de protagonista, lo veíamos allí en pantalla, el senador Gustavo Petro. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cree que la gente cree en esa narrativa? Muy buenas noches. Yo creo que esa es una excusa recurrente del gobierno de no asumir las propias culpas y echarle a las mismas a sus críticos u opositores. El gobierno se empeña en no reconocer que esa reforma tributaria que hizo en el año 2019 fue terriblemente desigual, que hizo más ricos a los ricos y más poderosos a los poderosos con menoscabo de la gente pobre, y ahí se fue cocinando una situación de estallido social que es lo que ahora vemos. Entonces, Petro, que por el contrario, la información que yo tengo es que cuando el gobierno tuvo que decirle no a la reforma tributaria y la retiró, Petro salió a decirle a la gente que ya levantaran las marchas y se acabara el paro porque ya habían logrado el cometido. Luego es un contrasentido salir a decir que Petro es el que está organizando eso, cuando Petro, repito, el día en el que se retiró la reforma tributaria salió a pedirle a los marchantes que pararan allí. Luego es un despropósito eso. Yo creo que el gobierno está en mora de entender cuáles son sus propias faltas, y lo que está haciendo es una campaña a nivel internacional para mostrar que aquí se están respetando los derechos humanos, que se respetan las libertades públicas, que aquí es legítimo protestar y que el gobierno permite protestar. Y lo que estamos viendo en las calles y lo que estamos padeciendo los colombianos es que eso no es una verdad absoluta. Hay violación de los derechos humanos, hay agresiones contra los ciudadanos y hay un clima de zozobra terrible, porque cada vez sentimos más que hay una presencia militar muy fuerte, no solamente en las calles, sino en las decisiones de gobierno. Eso es lo que yo puedo responder a su pregunta. Doctor Bejarano, a propósito de Petro, este fin de semana, la tapa de la revista Semana lo veíamos, expresa con toda claridad y pide a Petro que deje de promover las manifestaciones. En este caso específico, ¿qué peligro reviste en este momento tan complejo para Colombia una postura de esta desde este medio de comunicación? Mire, este es un país que está polarizado por razón de los dos grupos que están enfrentados frente al dilema de poder. Yo creo que el uribismo creerá esas manifestaciones, y hay mucha gente en Colombia que en función del miedo y el terror que produce que aquí se vaya a producir un cambio de gobierno que reproduzca situaciones que han sido rechazadas en otras partes del mundo, pues ven esas publicaciones como ciertas, pero hay otras personas que no. Entonces yo creo que, para decírselo de una manera, lo que diga una publicación, cualquiera que ella sea, no es verdad absoluta y revelada en Colombia. La gente está obviamente encasillada en una de las dos posiciones, y yo tengo la idea de que la mayoría de la gente tiene claridad de lo que está pasando, y pensar que una publicación le va a cambiar el criterio a miles y millones de colombianos es muy difícil. Doctor Bejarano, el otro culpable del estallido social, según el gobierno del presidente Duque, es el acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016. Le pregunto, ¿es una estrategia para deslegitimar el proceso, un capricho del expresidente Uribe, o existe alguna probabilidad que el acuerdo de paz tenga alguna responsabilidad en este momento complejo que vive Colombia? Mire, esa es una de las grandes equivocaciones del gobierno de Duque. Duque llegó al gobierno con la instrucción y el propósito de entorpecer el desarrollo del proceso de paz con las FARC, y con el propósito de no avanzar en el proceso de negociación con los helenos, con el ELN. Ese ha sido su programa de gobierno, porque él piensa que para eso lo eligieron, porque el razonamiento de ellos es que como el plebiscito ganó el no, entonces que él tiene la responsabilidad política de hacer verdad esa realidad electoral, que entre otras cosas se produjo con fraude. Cuando se produjo el no por el plebiscito fue a base de mentiras y de intimidación al votante.
le dijeron, por ejemplo, que aquí en Colombia se iba a volver obligatorio prácticamente volverse homosexual, ¿no? Que aquí iba a venir el comunismo, que se iban a acabar las iglesias, una cantidad de mentiras, y ganaron. Ese es el triunfo que ellos reclaman. Y Duque llegó al poder con la instrucción de acabar con eso, porque ellos tienen en su mente la noción de que lo único que salva a Colombia es la opción militarista, de derrotar militarmente a la insurgencia, una insurgencia que ya es muy experimentada porque la FARC llevaba más de 50 años, los helenos están completando casi 50 años también. Luego esa opción ellos la trabajaron cuando todas las desgracias del gobierno de Duque están montadas allí, en haberse estrellado contra el proceso de paz, haber conspirado contra el proceso de paz. Duque es un hombre hacedor de frases como si fuera una especie de marketing, salió a decir, no vamos a hacer trizas al proceso de paz, pero tampoco risas. Y la verdad es que lo han vuelto trizas. Trataron de que la JEP no saliera, a la JEP la han combatido incesantemente, han hecho una cantidad de cosas para que el proceso de paz no se llegue. Hay que ver la hostilidad con la que en el Congreso el grupo uribista recibe a los miembros del hoy desmovilizado partido de las FARC y creando unas condiciones absolutamente inhóspitas. Ahora que se ha presentado esta gran crisis social, ¿qué ha hecho el gobierno? Salir a decir que sí, que está de acuerdo con la paz. Y vieron al comisionado de guerra, como lo llamo yo, el doctor Ceballos, que salió ahora a decir que sí, que vamos a restablecer las negociaciones con el ELN. Y entonces nos venimos a enterar ahora que es que el doctor Uribe había hecho unas vueltas con un negociador heleno sin haberle comunicado al comisionado. En el pasado, ese mismo hecho sirvió para que un representante de la Cámara denunciara penalmente al doctor Iván Cepeda, pero ahorita dicen que no, que hay simplemente unos desacuerdos. Lo cierto es que ese comisionado de paz se tuvo que retirar. Están ahora tratando de encauzar otra vez el gobierno frente al tema de la paz. ¿Por qué? No porque creen en ella, nunca han creído en ella, por una razón muy elemental, porque el presidente de los Estados Unidos hoy se llama John Biden. Si no fuese ese el presidente, si el presidente fuera todavía Trump, habrían seguido con esa tesis. Pero como el presidente es un demócrata que está apoyando el proceso de paz y que tiene un aire distinto del que teníamos antes, obviamente el gobierno está tratando de cambiar. Eso mandaron hoy a la vicepresidenta ya a Estados Unidos, vamos a ver qué resulta de eso, porque ese es otro problema que tenemos. El embajador de Colombia en Washington, el vicepresidente Francisco Santos, es un alma en pena ya en Washington, no lo recibe nadie, ni en el Departamento de Estado, ni en la Casa Blanca, porque es que ellos pretenden haber conspirado contra la elección de Joe Biden y que eso no tenga consecuencias. Pero ahorita están volviendo a trabajar el tema de la paz porque saben que en el concierto internacional ese no es el discurso que ahora les daría dividendos. Doctor Bejarano, en su columna de este fin de semana, usted hace referencia a la salida precisamente del alto comisionado de paz, que por cierto ya tiene reemplazo este lunes. Usted expresa que es una evidencia más de que Duque es el subpresidente del expresidente Uribe. ¿Ese es parte del problema o ese es el gran problema que tiene el gobierno colombiano? No, pues es que es evidente que, imagínense que Uribe no es senador, es jefe de su partido político, y como jefe de su partido político lo que hemos venido a saber hoy es que él anda por todo el mundo hablando con la gente que tiene que conversar en temas de paz con el gobierno, y que eso lo hace a espaldas de la persona que en el gobierno estaba señalada de tener esas responsabilidades. Y entonces usted ve, por ejemplo, que el doctor Iván Duque no ha salido a decir nada. Es el comisionado de guerra, el señor Ceballos, quien se ha quejado. Pero el Partido del Centro Democrático, seguramente pensando en la contradicción en que han incurrido, de que a Iván Cepeda le metió una denuncia penal porque dijeron que en el gobierno de Santos había ido sin autorización a hablar con los helenos, lo cual no es cierto. Entonces ahora van a tener que enfrentar una denuncia penal contra Uribe porque fue a hablar con los helenos sin permiso de la persona que estaba autorizando. Hoy salió un comunicado del Centro Democrático diciendo que Uribe sí le había pedido permiso al presidente Duque. Entonces,
¿qué es eso? Es un jefe de un partido político que anda por todo el mundo haciendo decisiones. Confirma lo que yo he dicho públicamente, que él realmente es un subpresidente, que el que aquí manda es Uribe. Uribe es el que manda, Uribe es el que tiene el control de la fuerza pública, de los militares, de la policía, de la Cancillería, de la Dirección Nacional de Inteligencia, que son el epicentro del poder. El doctor Duque es un convidado de piedra en todas esas cosas. El subpresidente Duque, como lo ha dicho usted, incluso ha escrito al respecto. Hablando, doctor Bejarano, de las otras culpas, hay otras acusaciones del presidente Duque y entre ellas están los jóvenes que se movilizan contra quienes lo hemos visto. Se ha aplicado una estrategia militar, mientras que suman más muertos, más heridos, más desaparecidos, más detenidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que el gobierno tiene tal nivel de desconexión con esta dura realidad social colombiana? Por muchas razones. Lo primero, porque su programa de gobierno consistió en acabar cualquier posibilidad de paz y de negociación con la insurgencia. Y en esa cosa oscurantista que tienen, allá les parece que toda persona que salga a marchar es un enemigo de la democracia, que es un guerrillero, que es un peligro para este país. Y ellos están casados con esa tesis y tienen estigmatizados a la gente, entre ellos que se consideran perfectos, buenos, impolutos, y el resto de los colombianos que nos ven como mafiosos, como delincuentes, como narcoterroristas, y entonces obviamente ahí es un talante, una forma de ver la vida. Últimamente han acuñado una interpretación nazista de del concepto de la revolución molecular para señalar que hay unos grupúsculos en la sociedad que están atentando contra el establecimiento, ello con el fin de legitimar la fuerza, la represión contra esas personas. Entonces ellos están pensando en soluciones militaristas y no en diálogo. Fíjese, por ejemplo, que ese comisionado de guerra, el doctor Ceballos, dice que había renunciado, ahorita sabemos en diciembre, y solamente ahora se viene a conocer la renuncia. Y él había renunciado desde diciembre. ¿Por qué lo van a nombrar como jefe de las negociaciones cuando estaba renunciado? Eso es lo que parece, es que el gobierno no quiere que haya ninguna conversación útil. A mí me parece que esos señores que están del Comité del Paro deben estar sopesando eso, que el gobierno no le interesa para nada hacer una negociación, y por eso puso una persona que sabía que se iba a ir. Entonces, esa desconexión es fruto de todas esas equivocaciones. Fuera de eso, un amiguismo cerrado y una concepción del poder bastante dictatorial, porque mire, hoy en día en Colombia tenemos un gobierno donde solamente están sentados los amigos de Uribe, pero los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, están en poder de los uribistas. La Fiscalía General de la Nación, que no es órgano de control, sino órgano judicial, está en poder de los uribistas, ¿no? Todo, el Banco de la República, el Banco Central en poder de los uribistas. Es una cosa terrible, se apoderaron de todo el Estado. Entonces ellos pensaron que apoderándose de todo el Estado, ¿para qué dialogar con alguien? Si son dueños hasta del aire que respiramos los demás. Y allí se equivocaron, porque en las calles la gente que está caminando son no solamente los sindicalistas, las clases obreras, son estudiantes despojados de comida, gente sin empleo, gente sin futuro. Esa es la gente que está en las calles y va a seguir en las calles. Mañana, por ejemplo, hay una marcha en Cali convocada por los sectores pudientes de la sociedad, convocando a que haya una marcha del silencio y tal, y que cesen los bloqueos. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué no convocan a esa comunidad empresarial de allá de ese sector a que desbloqueen la cartelización empresarial que han hecho para subir los precios a espaldas de las autoridades, de los ciertos productos? No, porque lo que pretenden es, bueno, solucionemos el tema de los bloqueos, que por supuesto están afectando esta economía, pero hay que ponerse en los zapatos del otro. Una vez que resuelvan los bloqueos, todo el mundo vuelve a su casa, vuelven los productos alimenticios, vuelve la normalidad, y los que están desposeídos, ¿qué solución les vamos a dar? Eso es lo que yo creo que la gente no ha entendido, y al gobierno menos. El gobierno está enredado
Mire usted esa tontería de mandar a hacer un video en inglés para denigrar de los marchantes. Eso es una tontería gigantesca. Y además enviar ese video a través de la persona que fue su jefe de campaña en la época electoral. Es una desconexión absoluta en lo político, en lo social y en lo económico. Doctor Bejarano, por último le pregunto esto, producto de todo este conocimiento que usted tiene del país y del pulso que le toma a diario. A 27 días de este paro nacional, ¿usted observa que hay más antiuribismo que antes del paro nacional? Sin duda, y tiene un problema que no tenía antes, está fracturado. Porque el hecho de que el comisionado de guerra, el doctor Ceballos, salga a decir que está molesto con Uribe y que Uribe hizo una gestión a sus espaldas, pues muestra que allí ya hay una fisura, ¿no? Hay una fisura evidente. Además, es que el uribismo no tiene figuras destacadas para que la opinión nacional se sienta seguros con ellos. Tiene una cantidad de tenientes iracundos. Eso es lo que yo veo. Todos quieren parecerse a Uribe en su furia, en su intemperancia, pero el país no reconoce esas voces por una razón elemental. Para que lo oigan a uno no es necesario gritar. Por el contrario, entre más grite, menos lo oyen a uno. Doctor Bejarano, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches.